Ahí va, ahora sí. No, lo que les decía, en general tratamos de que las presentaciones de texto no sean un resumen del texto que le pueda añadir alguna discusión. En esa línea yo lo organicé acá porque le quiero traer alguna discusión, no de estar peleada con el artículo, al revés, de ampliarlo para algunas cosas. Así que si les parece, arrancamos. A ver. Bueno, el texto es Una biopolítica de la indiferencia, el descubrimiento de la clorpromacina, del libro de Sandra, Biopolítica, psicofármacos y vida cotidiana. Es uno de los capítulos, ella trabaja varios temas acá. Vamos a trabajar este hoy. ¿Qué más? Está bueno cómo lo plantea Sandra, ¿no? Entre otras cosas que están buenas del artículo. Ella dice, bueno, hay una historia oficial acerca del surgimiento de la clorpromacina, acerca del surgimiento de este antipsicótico, de cómo fue el descubrimiento y la cuestión más específicamente interna al desarrollo científico, que incorpora este descubrimiento, como el del primer antipsicótico, a toda una edad de oro de los psicofármacos. Nosotros lo hemos hablado también con Juan Manuel Duarte. ¿Se acuerdan cuando él vino el año pasado, el economista, y nos contaba que la industria farmacéutica no es una industria innovadora, ni pujante, ni que tiene grandes desarrollos en los últimos 30 años? Bueno, esta característica, esta suerte de pereza, y lo digo con mil comillas, en el último tiempo, no tiene nada que ver con lo que fue considerada la edad de oro de los psicofármacos, ¿sí? Que es de la década del 50, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Donde hubo una ebullición y hubo una incorporación de muchísimos psicofármacos, no en cantidad, digo, de remedios, sino en términos de drogas, una cantidad de drogas que se descubrieron, que se utilizaron y que se empezaron a distribuir. En esta historia oficial de la clorpromacina, hay una equiparación, hay una homologación del descubrimiento de la clorpromacina al descubrimiento de otros fármacos sumamente relevantes en relación a la vida humana, ¿sí? Como los antibióticos, los antiepilépticos, los antihipertensivos. Si no entienden alguna de las palabras, lo hablamos, pero en general traté de armar también un lenguaje comprensible en esos términos. Entonces, hay una equiparación. En esta historia luminosa del avance científico y los descubrimientos de los medicamentos, el capítulo de los antipsicóticos se inscribe en la era dorada de los psicofármacos. Y hay un señalamiento del descubrimiento de la clorpromacina como la expresión más conspicua de la revolución del saber psiquiátrico y la mejora en distintos aspectos, por ejemplo, en las transformaciones en las terapéuticas, en la superación de limitaciones que ya existían en relación a cómo tratar la locura en términos amplios, y la posibilidad de incorporar modalidades de externación con seguimiento psicofarmacológico, ¿no? Es decir, esta medicación habilita toda una serie de posibilidades terapéuticas que estaban vedadas en términos tecnológicos, ¿sí? La ausencia de psicofármacos no habilitaba ciertas líneas terapéuticas. Y que esta mejora y esta habilitación de líneas terapéuticas también implicó una mejora en la relación médico-paciente. Entonces, hay una suerte de irradiación en múltiples haces, ¿sí? A partir del surgimiento de la clorpromacina, que impacta en los desarrollos tecnológicos, en los tipos de terapéutica, en la relación de los médicos con los pacientes, y esto que les digo, incluso en la espacialidad de la locura. No lo plantea así Sandra, pero es parte de su análisis, donde, digamos, se habilita la posibilidad de que la locura sea tratada por fuera de los confines del hospital, ¿sí? Del hospital psiquiátrico. Esa es la historia oficial, ¿sí? Esta historia oficial tiene todo un circuito también de premiaciones oficiales, ¿no? Porque incorpora también esto. Entonces lo que plantea Sandra es que en el 57 se les da el Lasker Award, que no vamos a ampliar en eso, para 3 de los investigadores que tuvieron que ver con el descubrimiento y con el seguimiento de la clorpromacina.
acompañando esta historia oficial hay un texto del año 74, que fue un texto a pedido, que narra esta historia luminosa, de progreso y demás, todo en la misma tónica, ¿sí? Y estos mismos investigadores y clínicos que sintetizaron y utilizaron la copromacina, a su vez escribieron artículos en distintos periodos, fíjense qué amplio, ¿no? Entre el 50, el 75 y el 87, distintos autores presentaron aspectos de sus investigaciones en artículos científicos. Tenemos, digamos, el aparato científico-tecnológico a pleno, ¿bien? La parte de laboratorio, la parte del reconocimiento entre pares, a partir de los awards, de los premios, la publicación, algo que quienes trabajamos en salud mental, Mili me va a hacer la gamba en esto. Sabemos la dificultad de narrar las prácticas, ¿sí? Muchos procesos en salud mental nunca son narrados, nunca son sistematizados. Acá estamos hablando de lo contrario, hay una identificación de la importancia de todo este proceso que es documentada en un libro, a pedido. Y después tenemos los artículos de los propios investigadores. Toda una serie de piezas que completan esta cuestión. Hasta acá vamos bien, digo, en esta narración de la historia oficial. Lo que plantea Sandra respecto de esta tesis oficial, y que Sandra plantea como una tesis triunfalista, es que no hay fisuras, digamos, es un motor en avance, no hay fisuras, no hay contramarchas, no hay controversias internas. Y lo que ella plantea es lo que planteamos siempre, que a la vez que se enfoca en ciertas cuestiones, se lateralizan, se omiten las dimensiones problemáticas de todo este proceso, ¿sí? Que las hubo también. Caponi su tesis fuerte en este capítulo es el descubrimiento de la clorpromacina no produjo una revolución o una ruptura epistemológica en la psiquiatría. Puede haber una ruptura tecnológica, pero no es epistemológica, ¿sí? Los criterios de verdad de la psiquiatría siguieron siendo los mismos, a pesar de contar con esta herramienta. Esa es la tesis de Sandra, a la que yo adscribo totalmente, y me permito, y les invito a compartir con ustedes algunos elementos que van en esa línea y que la enriquecen, digamos. No la discuto, al contrario, porque estoy totalmente de acuerdo, traigo más elementos que me parecen importantes para trabajar. Sandra dice, es una continuidad y un reforzamiento, siempre, siempre necesario desde la visión de la psiquiatría, entre la psiquiatría y la biomedicina. Y esto nosotros lo hemos visto con algunos de ustedes, con Nadia, con Mili, en los 2 años en los que estuvimos trabajando el poder psiquiátrico y los anormales, cuando trabajamos el poder psiquiátrico. Eso es un diálogo bárbaro con esa continuidad que tuvimos, ese trabajo que dimos durante 2 años. En el poder psiquiátrico Foucault habla todo el tiempo de esto, de la necesidad y lo voy a decir en un lenguaje más coloquial, de la necesidad permanente de la psiquiatría de quedar enganchada a la medicina para sacar chapa de científico, ¿sí? Es algo que elaboramos fuertemente y en mucho detalle con el grupo de estudios sobre salud mental y derechos humanos, que es en el marco del cual hicimos estos encuentros, así que si quieren pueden mirar en el YouTube de ese grupo, aunque no sé si está público. Bueno, cualquier cosa me piden el enlace, porque hicimos estos encuentros durante los 2 años anteriores a este, y trabajamos específicamente esta cuestión. Creo que alguna vez lo mencioné, y si no se los digo acá, en este marco, pero si no se los digo acá, Foucault tiene una tesis muy fuerte. Foucault dice, la medicina no es ciencia y la psiquiatría no es medicina. Para la ciencia, la medicina no es una ciencia, es otras cosas, tiene prácticas, tiene experimentación, pero no es una ciencia en el sentido de la astronomía, o la física. Y la psiquiatría no es medicina. Y no es medicina en términos epistemológicos, porque la medicina puede tener que ver con el saber y con ciertos saberes científicos, aunque no lo sea totalmente científica. La psiquiatría tiene que ver con el poder. El saber no quiero ser grosera porque hay gente que no conozco, quienes ya me conocen, se lo pasa por ahí, ¿sí? Es una cuestión básicamente de poder, la psiquiatría, según Foucault. Y en relación a ese objetivo primordial es que van concurriendo técnicas y avances, pero es una cuestión de poder.
que no quiere decir que no haya saber, porque sabemos que para Foucault el saber y el poder están vinculados, pero marca esa diferencia en el poder psiquiátrico, que es el libro que trabajamos tan extensamente. Y lo que yo puedo plantear en relación a esto que señala Sandra, Sandra dice, no hay una revolución epistemológica con los fármacos, yo, claro, por supuesto, Lucho, claro que no, pero además yo lo que planteo es que lo que hay es una torsión epistémica. No es ruptura porque es una torsión. O sea, algo pasa, no es que no pasa nada. Lo que no significa que sea una ruptura. ¿Bien? Y esa torsión eh, que implica el surgimiento de la incorporación de los fármacos a las terapéuticas psiquiátricas, a los psicofármacos, yo la puedo pensar, y por eso el grupo este y el machaque permanente con la importancia de pensar fármacos y diagnósticos, espero que voy a cerrar el WhatsApp porque me están saliendo mensajes y no me quiero distraer. Bueno, ahora todos van a ver esto. Estamos en esta, a ver, nos llega todo el tiempo, no sé cómo cerrarlo, espérenme. Ahí está. Pic. Y seguimos acá. Ahora lo vemos. Ahí se ven de vuelta. Les decía, yo siempre machaco con diagnósticos y fármacos como unas dimensiones de análisis básicas, pero muy abarcativas. Y lo que quiero plantear es esto, es que hubo cimbronazos en la episteme psiquiátrica a partir de cuestiones de fármacos y a partir de cuestiones de diagnósticos. Esos cimbronazos, esos movimientos, no son un cambio de episteme. Yo coincido con Sandra. Y me alegra que lo pueda decir alguien con tanto renombre, porque en general yo lo planteo como una hipótesis para no enojar a nadie que habla de sí, que hay cambios en la episteme. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Espérenme que hay que pasar esto de acá. ¿Y cómo lo hacemos? Pim, 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 pim. Acá les planteo esto. En los 50, ya lo dijimos hasta acá, surge la colpromacina y se da este desbloqueo farmacológico, donde cosas que no estaban antes aparecen y modifican las relaciones de fuerza. Eso es básicamente lo que entiende Foucault por un desbloqueo, ¿sí? En relación al acontecimiento. Ahora, el equivalente a este cimbronazo tan fuerte que ocurre en los 50 con los fármacos, en términos de diagnósticos, está desplazado. Recién ocurrió en los 80, ¿sí? Tuvieron que pasar casi 30 años para que los diagnósticos se acomodaran a este cimbronazo en los fármacos. Eso ocurrió con el surgimiento del DSM-3, con la publicación del DSM-3, que es algo que yo trabajo en otro artículo, que Sandra también ha trabajado en su momento, pero digo, ven cómo si fuera una ruptura, sería una ruptura en todos los términos, sería un cambio paradigmático, ¿sí? Una cuestión total. Tanto acompaño esto de Sandra de no considerar una ruptura, que lo planteo en términos de estos desfasajes parciales, ¿sí? Se mueven los fármacos, se incorporan novedades, eso no conmueve el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión de la psiquiatría es lo que yo siempre les digo, mientras la psiquiatría tenga que ver con la moral, estamos en una misma episteme. La psiquiatría no se ha desembarazado de sus preocupaciones por la moral. Puede tener desarrollos tecnológicos, y los tiene, y eso hace a un cambio importante en la episteme, pero no ha dejado de estar a cargo de la moral de quienes se encarga. Entonces, a mi entender, mientras la moral no se conmueva, todavía estamos en la misma episteme, mientras no deje de haber una cuestión ahí. Aun cuando discursivamente no lo planteen como una cuestión primordialmente moral. ¿Sí? Y no estoy hablando solamente del saber psiquiátrico, sino de los sentidos sociales asociados también a la locura. Están revestidos de características morales. Hay una moralidad respecto del loco, ¿sí? Por desvío, por supuesto. Entre otras, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo les quiero plantear, que hay desfasajes. Los fármacos llegaron primero a romper, a conmocionar, ¿sí? No a romper, a conmocionar la episteme. Los diagnósticos llegan después con el surgimiento del DSM-3, que fue el que marcó el terreno para, es lo que yo trabajo en este artículo, marcó el terreno para la transformación más grande en términos de diagnósticos. Pero fíjense cómo, lo que siempre les planteo, tirar del hilito de los diagnósticos y los fármacos permite ver este panorama general, ¿sí? Más o menos, ¿se entiende esta cuestión hasta acá? Bien, seguimos entonces un poquito más.
Se me fue. Vamos, espérenme. Hay algo que no estoy haciendo bien con el cursor. Esto es lo que hablaba más o menos, lo que hablaba Sandra, yo no lo retomo hasta acá porque lo dije recién. Hay cambios tecnológicos, no es una revolución. La episteme de la que habló Foucault en la historia de la locura, la episteme moderna, como les digo, tiene este componente moral del que no se ha salido todavía la psiquiatría. Lo que hay es un intento cada vez más exitoso, cada vez más progresivo de la psiquiatría, de incorporar dinámicas, lógicas, procesos propios de la medicina, ¿sí? Tecnologías, en eso sí es exitosa. Eso no quiere decir que sea medicina, ¿sí? Eso no quiere decir ni que sea ciencia, ¿sí? Para Foucault. Esta lógica de la mutación que trabaja Foucault en Historia de la Locura y en otros textos, yo no voy a abrir mucho más, pero en Historia de la Locura es muy significativo porque para Foucault las experiencias de la locura previas a la experiencia de la locura como enfermedad son experiencias mucho más ricas que la que tenemos ahora. Foucault habla de, acá se los marqué, vamos a usarlo de acá, ya me voy. Foucault habla de tres experiencias, la del Renacimiento, la de la Edad Clásica y la moderna, que es la que estamos atravesando nosotros, aún con estas transformaciones y estas torsiones, ¿sí? A mí me parece que vale la pena tener en cuenta muy sintéticamente, es que ni la experiencia del Renacimiento, ni la experiencia de la Edad Clásica tienen que ver con la locura como enfermedad. La locura aparecía con otros códigos, se interpretaba, se asumía socialmente, no desde el paradigma de que el loco es un enfermo, sino con otros, que estaría buenísimo que un día lo podamos conversar, porque siempre está buenísimo ese texto. Ahora, en la edad clásica ya la locura empieza a anudarse a una experiencia moral. Por eso yo le tengo dudas a que sea una ruptura epistemológica, porque la locura se anudó a la moral antes de anudarse a la enfermedad. Y una vez que se anudó la moral no la soltó más. Después vino la psiquiatría a decir esa enfermedad, pero la moral fue efectiva en anudarse antes. Entonces digo, ¿cómo no me voy a permitir dudar de que haya un cambio epistemológico fuerte, una ruptura? Si ya cuando la moral arrancó no la soltó más y eso fue incluso antes de la psiquiatría. Hasta incluso habría que ver si aun cuando la experiencia de la locura no fuera psiquiátrica, mientras siga siendo moral, estamos en esa, ¿no? Como que estamos todavía pegados a un acople muy efectivo que se dio en el siglo XVII y XVIII, ¿sí? Sé que por ahí es medio complicado plantear esto, pero cuando yo hablo de la moral, para mí es el punto, ¿no? Es como decir, fíjate en la moral y vemos qué onda. Y eso todavía lo tiene la psiquiatría. Perdón, lo tiene la locura como enfermedad. Entonces lo que Sandra plantea entonces es esto que yo les decía, que hay un desfasaje, que este desfasaje no es una ruptura, y aún cuando tecnológicamente supuso un cambio muy grande, los esquemas epistemológicos de la psiquiatría no se movieron. La copromacina viene a expresar eso, con lo cual traen la tecnología, pero no cambian la epistemología, ¿sí? O no la cambian de manera sustancial. Esto como para ordenarnos, el trabajo de Sandra analiza dos equipos que trabajaron paralelamente, un equipo en Francia, un equipo en Estados Unidos, los dos venían trabajando la colpromacina y lo vamos a ir viendo, pero como para que sepan, algunos de estos son los que ganaron el premio, este premio Lasker, y otros no sé si se habrán muerto en el medio, tanto no sé. Vamos entonces por la línea de Francia, ¿sí? Conozcamos un poco esta cuestión de Francia. Y esto que señala Sandra, que para mí siempre es muy interesante, en otros fármacos también lo he visto, en otros diagnósticos también, Esteban que ha trabajado depresión lo sabe, que algún principio activo termine siendo un antipsicótico es, es medio un pedo, ¿no? Porque la clorpromacina, la CPF, el CPZ, empezó como antihistamínico. Empezó como antihistamínico. Antihistamínico saben, ¿no? Esto de... eh,
cuestiones que también tenían que ver con la posibilidad de que no vomitaran, ¿sí? Porque es antielmético también, antielmético tiene que ver con eso, ¿no? Vos cualquier cosa, corregime, Julia, pero voy por esa línea. Antihistamínico, antielmético, tratar las alergias, arrancaron por ahí, venían en esa, ¿sí? Y esto lo hace un laboratorio en la década del 40. En esos estudios que se van haciendo, y esto pasó también, por ejemplo, con eh, ahora no me va a salir el nombre, porque estoy un poco acelerada, con la talidomida, yo siempre cuento el mismo ejemplo, arrancó como para las náuseas matinales de las embarazadas, y después se dieron cuenta que a los chicos no les salían, no les crecían las piernas y los brazos, porque tomaban eso, pero arrancó como para las náuseas matinales. Una onda así, mientras se va probando le descubren propiedades, ¿sí? Sistemáticas. Entonces reenfocan las investigaciones, porque ocurre que tiene otras propiedades. Anestésico. Fíjense, en los 40 arrancó como antihistamínico, que uno también lo piensa, ¿no? Algo para la alergia, alguno ha tomado algún medicamento fuerte para la alergia, te dopa. O sea, hay medicación que es para la alergia, pero te planchan también. Digo, para que no piensen que es algo totalmente falopa, ¿no? Como totalmente delirante. En general, hay una línea ahí entre los antihistamínicos y los anestésicos que uno puede decir, bueno, hay puntos de relación. Ya para los 50 se estudia la línea esta de anestésico, sobre todo para mejorar las cirugías que se hacían a los soldados, ¿sí? Porque lo que se usaba hasta ese momento era la morfina, pero la morfina, no voy a ahondar mucho, pero la morfina es heavy porque lo que hace es desconectar los nervios de la cabeza, por decirlo de alguna manera muy banal, soy solo una socióloga hablando de farmacología, entonces es como eso, te desconecta, pero es fuerte eso. Hay sedantes, hay anestésicos que mantienen cierta relación digamos, entre los nervios y el cerebro y no implican esta trompada que es tomarte un opiáceo, ¿no? Tomarte eh, una morfina. Una de las cuestiones que identifican como efecto del uso de la clorpromacina le llaman hibernación artificial, ¿no? Digo, fíjate al punto que se daba, que era como una hibernación artificial. También se hablaba de lobotomía farmacológica, como los efectos, de las maneras que han tenido de nombrar lo que provocaba este medicamento pesado, ¿no? Fuerte. Y entre otras descripciones de esos efectos, ya en términos anestésicos, se empieza a hablar del desinterés, ¿sí? El desinterés como un efecto. Genera esta apatía, este desinterés, esta indiferencia. Este efecto, seguimos en la rueda loca, reenfoca para el lado de la cuestión psiquiátrica. Es decir, bueno, a ver, ¿qué onda? Vamos por acá. Empezó como antihistamínico, siguió como anestésico, vamos por el lado de la psiquiátrica. Laborit, que es el que utiliza, el que sigue esta línea más psiquiátrica, es el que propone usar la clorpromacina en la psiquiatría para reemplazar a la lobotomía, que era eficaz, pero irreversible, ¿no? Por supuesto, que cortan acá, era eficaz era, pero irreversible. Él decía, en tanto síntoma hay una homologación, porque quedas como lobotomizado, pero eso se revierte, porque es una cuestión química, no es una cuestión mecánica de que te cortan los cachos, ¿no? Por decirlo también así con muchísima propiedad quirúrgica. Laborit plantea la posibilidad de utilizar la clorpromacina para auxiliar a quienes trabajan en salas de pacientes alterados. El tema de la alteración de los pacientes es un problema recurrente en las salas de internación. Sandra lo ha trabajado para las mujeres nada más, en su texto, que lo tengo por acá, Una sala tranquila, y creo que hay alguna versión, no me acuerdo, creo que hay alguna versión en castellano en este propio libro, porque esto tiene varios capítulos. Nosotros estamos hablando solo del surgimiento, después esto sigue con las mujeres, ¿sí? Porque la clorpromacina es un medicamento utilizado especialmente en mujeres, ya más adelante en el tiempo. Entonces, habida cuenta de su efectividad para tratar estas reacciones de estrés en el campo de batalla, ¿no? Para tratar en el momento de la batalla, en la trinchera o en algún hospital de campaña, lesiones que impliquen amputaciones o alguna cuestión, por esa efectividad se lo incorpora y por la efectividad que tiene como lobotomizador artificial, como le dicen, o lobotomía farmacológica o hibernación artificial,
es que empieza a incorporarse a los botiquines, ¿sí? A los botiquines eh, de, los, de los médicos de guerra, ¿sí? En la guerra contra Corea, la guerra yanqui contra Corea. Fíjense el devenir, ¿no? Eso me parece siempre interesante. Los devenires de los fármacos, cómo los estudios y los resultados que van teniendo van derivando en campos mucho más diversos de lo que uno puede pensar cuando piensa en las especialidades médicas, que desde afuera pueden parecer mucho más estancas. Es decir, bueno, ¿qué tiene que ver traumatología con oftalmología? Bueno, en términos de fármacos, la división es mucho más volátil, mucho más evanescente. A ver qué más puse acá. Em, Estos de Lai y Deniker son los que digo, Deniker recibió el premio y trabajan varios artículos. Yo se acuerdan que les dije que había varios artículos. El primero del que trabajan y que Sandra recupera es el del año 50, ahí nomasito de cuando salió, o sea, es algo bien al fragor del surgimiento del fármaco, y es un artículo que trabaja casos de psicosis y cómo el tratamiento de casos de psicosis con la clorpromacina tuvo algún efecto. ¿Qué cuentan ellos en este artículo? Digo, porque hay varios textos que van marcando estos problemas que hubo con el uso de la clorpromacina. Frente a una historia luminosa, triunfalista, Sandra mete el dedo en los problemas. ¿Qué problemas aparecen? El primero es este, que hay efectos del fármaco en pacientes, que eso se dividieron en 5 grupos. Acá están: excitación psíquica y agitación, estados confusionales, ansiosos y afligidos, esquizofrenia, delirios, alucinaciones y obsesiones. O sea, por los efectos de esos fármacos se trataron ahí. Y lo que digo, salta a la luz, sin que yo sea una especialista en la materia, es que se diagnosticaron distintos diagnósticos a la vez. No hay y digo, miren cómo esto recién en los 80 se empieza a resolver con el DSM-3. Acá la realidad era que los diagnósticos están todos despelotados. No es que se unificaban en torno a una matriz única, no es que un síntoma era concluyente y, excluyente respecto de otro. Vos tenés síntomas que empardan distintos diagnósticos. Se te pega todo. Vos decís esquizofrenia por un lado, pero por otro decís delirio. Y no solamente la esquizofrenia y delirio, no sé si lo sabían, amigues. Hay otros estados que no son esquizofrenia, aun cuando alguien piense que alguien que delira ya está brotado. Muchas veces hay delirios y hay alucinaciones incluso, y no es un estado psicótico de base, no es esquizofrenia de base. Por ejemplo, en los duelos. Eso lo hemos hablado en algún momento que estaba Pilar. Los duelos incluyen, dentro de lo esperable, episodios de alucinación, episodios alucinatorios, ya sea de ver a la persona amada, de comunicarse con la... Y es algo que no necesariamente tiene que ver con estar cursando un brote psicótico, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando uno dice, acá pusieron en el mismo plano delirio, esquizofrenia, ansiedad, confusión y excitación. Es un quilombo, ¿sí? Es muy poco, bueno, es lo que pudieron hacer, pero en realidad no nos dice mucho. Eso es lo que quiero plantear. Y de vuelta, cuando hablaba de que esto recién en los 80 se empieza a resolver, marca el nivel del problema. Es decir, tengo un exocet acá en forma de clorpromacina y lo tiro y hace nada. Tengo todo un quilombo acá para tratarlo, ¿sí? Entonces, lo que mencioné, no hay unificación en los diagnósticos, los síntomas se superponen o se reiteran, porque también esta es la repitencia, ¿no? Porque no se pueden integrar. Las dosis son muy variables. Hablaban de 5 miligramos hasta 80 miligramos. Yo me imagino la variabilidad, ¿no? Que te den un mismo principio activo en esos rangos. Y como les digo, esto recién se va a desbloquear, y parcialmente, porque la historia la conocemos. El DSM tampoco es súper exitoso en resolver estos problemas de superposición de síntomas, de integración en un corpus único. Dicen que lo hacen, pero no es que está resuelto. Los problemas del diagnóstico de psiquiatría permanecen, por eso tenemos trabajo, por lo menos yo. Esto recién va a pasar en los 80 como una contrapropuesta, ¿no? De decir, saco este documento que es fruto del consenso, también una historia de los consensos, podemos decir, de los consensos científicos sobre los fármacos, de los consensos sobre los diagnósticos. Frente a eso, lo que planteamos en estos grupos, en este grupo en particular y en los trabajos que vamos presentando, el fármaco es
es mucho más que una materialidad, es digamos, es un objeto social. El diagnóstico es una arena de conflicto, digo, frente a las historias de los consensos, el diagnóstico es una arena de conflicto. Entonces, muy distinto de lo que venimos planteando acá, estas historias digamos, del simple progreso por consenso. Hay otro problema, digamos, hasta acá tenemos el primer problema que descula, que desentraña Sandra, ¿no? Frente al consenso, ese problema del desacople entre fármacos y diagnósticos. Otro problema, hasta acá vamos bien, digo, porque no es tan difícil, pero necesitaba por ahí organizar un poquito. El segundo problema es la eficacia y el alta. Acá estamos en el momento, y esto pasa mucho con otros fármacos, ni siquiera solo los psicofármacos, hay algo que no puede sino ser puesto en el tiempo, y es los psicofármacos se utilizan y dan ciertos efectos, pero hay algo de los efectos a largo plazo que no se pueden testear hasta que no ocurra a largo plazo, ¿sí? Y lo que Sandra analiza para lo que se llama discinesia tardía, cinesia kinesis, movimiento, discinesia, movimientos corridos, ¿no? Tardíos, solo se pudo verificar respecto de la clorpromacina cuando se dio durante mucho tiempo. Entonces, esto que trabaja Sandra para el aquinetón y para las mujeres que, en un artículo que se llama Keep Her Calm, solo se pudo vislumbrar cuando se les metió durante mucho tiempo medicación. En el primer momento la discinesia no era tardía porque no había tardío. ¿Sí? Esto no pasa solo con los psicofármacos. Digo para que no piensen tampoco que es un nicho de maldad absoluta y de uso totalmente amoral. Hago un comentario. Mi pareja utiliza medicación biológica para la psoriasis, ¿sí? Un medicamento biológico. Cuando lo empezó a usar, no había estudios a largo plazo, pero en función de lo efectivo que era respecto de otros tratamientos que en el medio te destruían el hígado, te reventaban los riñones, te daban cáncer, no aparecía teniendo ese riesgo inmediato. Es un riesgo que uno toma, ¿sí? Hay estudios que están hablando de una propensión mayor al cáncer, o una mayor probabilidad de cáncer, por el uso prolongado de esta medicación. Hashtag me sirve, durante 20 años no va a tener los riñones reventados, no se le va a romper el hígado, ¿sí? No hay triunfo total en ciertas terapéuticas. Lo que hay es una evaluación de riesgos. Y lo digo para mí es importante estar en el mundo de la salud mental, pero también salirse, porque si no estamos identificando cuestiones como muy específicas, no como lo digo como para relativizarlo, cuestiones muy específicas, cuestiones muy propias de un campo que en realidad no. Digo, pasó con la vacuna, ¿se acuerdan en qué fase estaba? Y viene y dice, no sé, prefiero ponerme esto y no de COVID. O vamos viendo. Digo, hay situaciones que precipitan el uso de un fármaco, no estoy diciendo que dale que va, pero no es algo específico del mundo de la salud mental ni del campo de los psicofármacos, ¿sí? Eso me parece bueno mencionarlo, y se lo menciono a partir de esta cuestión que es algo eh, muy cercano, pero a la vez muy llano, como se los planteo. Entonces, el tema de la eficacia tiene que ver con esto, ¿sí? Acá estamos en un punto en el que recién se empezó a usar. Toda la cuestión de los temblores posteriores, que es como un Parkinson, así lo plantean, el uso prolongado de la clorpromacina te genera una especie de Parkinson farmacológico, todavía no estaba acá, ¿sí? Lo que plantea Sandra es que los problemas son de arrastre, porque está el problema de arrastre anterior, que es que no hay diagnósticos certeros, excluyentes y todo, es que se provoca este siguiente problema, se van apilando los problemas, ¿no? Ya fíjense, en el 56 se empiezan a hacer estudios retrospectivos para ver qué onda el tratamiento prolongado. Pero bueno, es difícil porque, de vuelta, si no sabes contra qué diagnóstico evaluarlo, estás trabajando en un terreno sumamente fangoso. Lo analizan en relación a la psicosis aguda, a la depresión y a la psicosis crónica. No es lo mismo psicosis aguda que crónica, pero bueno, es lo que hay. ¿Vieron? Cuando dicen, es lo que tenemos. Lo que se verifica en relación a la psicosis aguda, y ya lo vimos en los estudios que vimos hace 2 diapos atrás, es que los efectos de la droga son muy rápidos, hay pacientes curados que se les da el alta, la tasa de hospitalización baja mucho, y baja más que en quienes tuvieron electroshock.
todo el tiempo estaba apareciendo, hay que incorporar la pieza de los psicofármacos versus los otros tratamientos que había en ese momento. Lobotomía, electroshock, la inducción para calmar, por ejemplo, se inyectaba malaria, ¿sí? El cuerpo para que provocara temblores, fiebre. Amansa locos, ¿no? Como decir, amansa locos. Y estoy hablando, solo en estos términos también estaban otras prácticas, ¿sí? Hasta este momento. Aun cuando estaban tratando de que las prácticas fueran cada vez menos cruentas, había la sujeción mecánica, ¿sí? Para frenar esos estados alterados en la psicosis aguda. Entonces, en estos estudios, por supuesto, da mejor la clorpromacina que el electroshock, ¿sí? Las personas se podían externar, con un seguimiento psicofarmacológico podían salir del hospital. En relación a la depresión, también hay una respuesta favorable al tratamiento, es interesante porque a veces los tratamientos se combinaban, no dejaban el electroshock, sumaban la clorpromacina. Esto pasaba con la psicosis, por ejemplo. En el caso de la depresión, es un estudio distinto porque sacan el electroshock, solo dan clorpromacina y ahí dicen, sí, es mejor también. ¿Sí? ¿Cómo va apareciendo como una respuesta? No quiere decir que sea la mejor, es mejor, ¿sí? De vuelta hablamos solamente de las opciones disponibles, es como decíamos con los fármacos y el riesgo. No estamos hablando del óptimo, sino entre lo que hay. Y con relación a la psicosis crónica, esta cuestión, primero, la dificultad para despiojar el diagnóstico. A veces había cuadro de esquizofrenia, bueno, lo llamamos psicosis crónica. No es exactamente lo mismo. Acá también hay combinatoria y hay, digamos, chequear las dos líneas. Dando solo la clorpromacina o combinándolo con electroshock y lobotomía, es mejor dar clorpromacina. Y siempre esta cuestión señalada como algo importante, sobre lo que vamos a volver en unas diapos, de lo que implicaba poder externar a las personas, ¿sí? Porque es decir, en un contexto, en un cuadro de algunos de estos diagnósticos significaba internación crónica, ¿sí? El fármaco viene a destapar esta imposibilidad terapéutica, ¿sí? A ofrecer otra línea. Esto después, no lo vamos a ver acá en este momento porque es largo, pero otros autores como Rose plantean la consonancia que tiene la externación con proyectos de corte más liberal y de reducción de gastos, porque por supuesto mantener a una persona 20, 30 años internada en un hospital, hacerse cargo de su vida, aun cuando vivan como el orto, porque sabemos que viven como el culo, es carísimo. Y administrarle fármacos en términos de sistema de salud, en términos de cuánto te sale el loco, es más barato, sí, es más barato. Digamos, esa cuestión económica, yo no lo veo como algo banal, digo, en el contexto de un modo de producción capitalista, eso es un elemento que se tiene en cuenta. Rose la trabajó muchísimo para hablar de las matrices de la peligrosidad y del riesgo y la relación con la internación y la externación. Y también lo trabaja ya más adelante otros autores para hablar ya directamente del neoliberalismo y el lugar del fármaco en el neoliberalismo. Desde Paul Preciado en adelante, digo, puede ser más corte filosófico, puede ser más corte sociológico, que es generalmente el más aburrido para otras lecturas, pero viene bien, digo, no está al margen de los modos de producción, ¿sí? De la vida social. Entonces, bueno, hablamos de un primer problema en relación al diagnóstico del fármaco, que no se resolvía porque los diagnósticos eran un enchastre. Ese enchastre se prolonga cuando quieren estudiar el uso de terapias combinadas, ¿sí? Cuando quieren decir, bueno, a ver, lobotomía versus electroshock versus clorpromacina. Hay algo de arrastre que no se salda, ¿sí? Y como sabemos, porque conocemos el diario del lunes, recién en el 80 va a aparecer algo que venga a tratar de aminorar este enchastre, ¿sí? Porque el DSM no lo resuelve, trata de aminorarlo. Después podemos hablar de por qué es un enchastre la clasificación psiquiátrica y si hay posibilidades de que no lo sea. Digo, para no pedirle tanto. Es otra discusión, pero acá estamos en esto, ¿sí? Acá, ¿qué más? Esto acá empieza Sandra a plantearlo, ¿no? Con esto de la eficacia. ¿Qué es eficacia? ¿Es que no alucinen más? Y no, porque lo que plantean es que cuando se les pregunta, las alucinaciones siguen, solo
solo que le chupa un huevo, por decirlo así. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la eficacia? ¿Hablamos de la supresión de un síntoma o hablamos de la supresión de una conducta? ¿Sí? Porque lo que están es más tranquilos. Eso es lo que empieza a plantear Sandra respecto de la clorpromacina. El síntoma clínico no desaparece. Adentro de su cabeza hay un volcán de paranoia, de delirio, de alucinación, pero el cuerpo está tranquilo, en términos de conducta. En esta preocupación por las alas agitadas, la efectividad no tiene que ver con suprimir el síntoma, sino con resolver una problemática conductual. Acuciante, yo no le estoy bajando el precio, digo, era parte de lo que estaban buscando. Entonces, el éxito de la clorpromacina, y acá lo empieza a adelantar Sandra, no tiene tanto que ver con un éxito terapéutico en términos de resolver un síntoma, sino en términos de resolver una dinámica, ¿sí? Una cuestión de conducta. En eso sí es efectivo. Si seguimos pensando que la clorpromacina no es efectiva porque no bajó las alucinaciones, nos estamos equivocando. Porque si se utilizó y se utilizó tanto, es porque en algo sí fue efectiva. Y es en este otro problema que vino a resolver. Después está la moral y lo que uno puede pensar de esas cabezas padeciendo todo eso en un cuerpo adormecido, ¿no? Es el horror, o sea, es el video de Metallica, no me acuerdo de la canción. Es eso, adentro hay un volcán y afuera está totalmente quieto. Y acá es interesante también esto que plantea Sandra. Tampoco es que se la compraron al toque. Dice, a pesar de plantear esta eficacia terapéutica, el éxito no fue inmediato, ni siquiera dentro del hospital en el que se empezó a utilizar, ¿sí? De hecho, psiquiatras renombrados como Henry consideraban que era útil solamente para las terapias del sueño y desaconsejaban el uso para los delirios, para las depresiones, para la esquizofrenia. O sea, no fue tampoco sin discrepancias el uso de la clorpromacina, ¿sí? Y estamos hablando de un psiquiatra, tampoco estamos diciendo, no sé, el pre-Basaglia hablando o diciendo algo. Estamos adentro del mainstream, por llamarlo así. También tuvo sus detractores, o incluso quienes le bajaron el precio y dijeron, sí, está bien, para el sueño, por estas propiedades que ya le conocíamos que tenía antes de ser considerado un medicamento psiquiátrico, ¿sí? De sedante, de tranquilizante. ¿Hasta acá vamos bien? Bien, gracias Patricio, ahí te vi. Seguimos un poquito más, nos falta mucho. Y el tercero, que es el que les digo, que recién se pudo ver cuando se pudo abrir un poco el espectro, son los efectos adversos de la clorpromacina. Los efectos adversos son en distintos ejes. Puede haber efectos adversos más inmediatos. Este de la disinesia tardía, de los temblores, solo fue tardío, pero había ya, nadie se haga Gilastro, ya había idea, se estaba identificando que la clorpromacina tenía peligros, ¿sí? En su utilización. Hay efectos indeseados, como les digo, lo que se llamó la disinesia tardía, asociados al Parkinson, como movimientos involuntarios. El Parkinson vieron que no solo es el movimiento, sino también la rigidez muscular. O sea, los músculos en los dos sentidos se emancipan del cuerpo, para los temblores, pero también para la rigidez. Yo me acuerdo cuando trabajaba en la farmacia, se indicaba Botox para ciertos Parkinson, los que tenían que ver con la rigidez. Había una mujer que venía a la farmacia a que le administraran, a que le diera el kit de Botox, y venía con en la cabeza, yo tengo el cuello duro, totalmente volcada sobre el hombro, o sea, así, no podía moverla, estaba la cabeza totalmente volcada sobre un hombro, le daban Botox, el Botox, vieron como así como en términos cosméticos, también se lo daban en el músculo y le aflojaban. Digo, y eso también era Parkinson, no es solamente el temblor, ¿sí? Entonces, lo planteo desde este lugar. Lo que aparecía en el uso de la clorpromacina como efecto era esto, movimientos involuntarios, pero también rigidez, ¿sí? De hecho, el texto de Sandra, que se llama Keep Her Calm, es el uso de un medicamento antiparkinsoniano sin sacar Era, la clorpromacina te da rigidez o te da Parkinson, sumale un antiparkinsoniano. Por eso era, manténla, el eslogan completo era Keep her calm on the outside too. Que se mantenga calmada también afuera. Adentro estaba calmada, decían ellos.
que en realidad no estaba calmada adentro porque lo que estaban contando es que las alucinaciones persistían, ¿no? Pero, o sea, keep her calm on the outside, pero calm del movimiento, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos un poquito. Los efectos, estos efectos que uno puede decir, y no, frena todo, frenemos todo, chango, porque está provocando esto. No, no, el core, lo que importaba se cumplía, ¿sí? Tranquilizar a los pacientes, mantenerlos despiertos, o sea, que esa tranquilidad no fuera un opiáceo que te deja dormido 40 horas, ¿sí? Era tranquilidad pero despierto. Tranquilidad con cierta indiferencia, ¿sí? Y en eso la clorpromacina no es un simple sedante, no es un simple tranquilizante, ¿sí? Para eso tenés el opiáceo, para eso tenés la morfina. Para algo más sofisticado en términos de efectos, por lo combinado, tenés a la clorpromacina. Hasta acá llegamos a la línea francesa, pero hay una línea, digo, el premio Lasker se lo dieron también a un yankee, y uno dice, ¿pero este en qué se metió? Bueno, a él también le dieron un premio que tiene que ver con el trabajo que él hizo en establecer un modelo clínico de administración del fármaco, un protocolo de cómo se tenía que dar. Vieron que habíamos hablado que en Francia te daban entre 5 y 80 miligramos, o sea, era un despelote la administración. Parte, y esto lo plantea Sandra, parte de esta preocupación de la psiquiatría por parecerse a la medicina, tiene que ver con usar las mismas lógicas. Y tener un protocolo de administración de un fármaco es bastante médico. Este chabón ganó el premio no por haberla descubierto, en el sentido estricto, sino por haber identificado, armado y publicado un protocolo de utilización. Eso, que es bien médico, es lo que le permitió ganar el premio, aun cuando lo hubiese descubierto, ¿sí? Bla, 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 esto lo pueden leer después. Y lo que, digo, el uso de un protocolo para administración del psicofármaco también es significativo, porque los otros trabajos, los de la línea francesa, nunca largaban del todo la lobotomía, nunca largaban del todo el electroshock. Vieron que en todos los trabajos aparecía combinado, como si todavía hubiera que seguir. Este dice fármaco en sí mismo, psicofármaco en sí mismo, clorpromacina. Vamos hacia adentro y mejoramos, y en realidad ni siquiera es mejoramos, es sistematizamos un tipo de uso, ¿sí? Una forma clínicamente sistemática de usar la clorpromacina. Corramos esas otras cosas, ¿sí? Eso lo emparenta todavía más con la medicina. Porque el electroshock y la lobotomía son esas herramientas medievales que todavía esgrimía la psiquiatría como el pariente rústico, ¿no? Es decir, el pariente del campo, por decirlo con la peor de los estereotipos. Este Lehmann defiende la idea de que al plantearlo así, y no es boludo, digo, es lo que estábamos hablando hasta acá, se acerca más todavía a la medicina, la psiquiatría, por este isomorfismo, por esta manera de trabajar igual, ¿sí? Sabemos, ya lo dije acá, que para Foucault este era como el objetivo permanente de la psiquiatría, granjearse el amor de la medicina por parecerse a ella, muy narcisístico. Y a ver qué dice acá. Lo que hay de base es esta idea de que, aun cuando no se entienda cómo, porque no se entiende cómo, la clorpromacina revierte los síntomas, ¿sí? Y en algunos casos, dice Lehmann, lleno de optimismo, los cura, ¿sí? Y eso es lo mismo que hace cualquier otro medicamento. Por eso decíamos que la historia oficial homologaba la clorpromacina a los antibióticos, a los antihistamínicos, ¿sí? ¿Cómo hace cualquier otro fármaco? Che, ¿cómo hace cualquier otro fármaco? ¿Sí? A veces los revierte, a veces los cura, a veces los apacigua, pero estamos hablando en los términos médicos, ¿sí? Y no me vengan con el electroshock y la lobotomía y todas esas guarangadas que hace la psiquiatría, por decirlo así. Eh, entonces, por un lado defiende esta cuestión, por otro lado defiende el hecho de las altas, que sabemos que después va a tener toda una relevancia económica, ¿sí? En la sociedad. Dice, mira, no sé, vos decís que no, pero acá vos tenés un paciente con esto y se puede ir a la casa, ¿sí?
Las intervenciones dejan de ser momentáneas, esporádicas, podríamos poner también crueles, ¿no? Como con el electroshock, digo, no pasa nada si ponemos crueles porque lo son. Y entonces hay otro de los efectos del uso de la clorpromacina, y Lehmann se sostiene mucho en esto, es la reorganización del espacio hospitalario. Ya los hospitales no son depósitos, o pueden no serlo, depósitos crónicos de personas que podrían estar afuera, sino que adentro están los que están peor, ¿sí? En esta distribución. Los casos suaves pueden salir, los casos más pesados se tienen que quedar adentro porque no hay otra manera de gestionarlo. Y fíjense que esto aparece también en la clorpromacina, en esos 5 ítems tenías cuadros severos y tenías cosas medio, agitación, qué sé yo, agitación es en sí mismo algo sumamente volátil, uno puede decir por qué se agita, ¿no? Entonces, la clorpromacina es como que distribuye las cartas. Para el que igual está como el culo, está muy severo, bueno, igual toma clorpromacina, pero te quedas adentro. Para los que no, toma, pero afuera. Y lo que él plantea es esta cuestión de la cronificación. Eh, y esta idea de los esquemas farmacológicos de por vida, ¿sí? Psicofarmacológicos de por vida. Eh, es todo un cambio matricial en las terapéuticas, ¿sí? Frente a esta idea, que está en la primera columna, de intervenciones esporádicas, como el electroshock o la lobotomía, que no, está en la otra punta del esporádico, que es totalmente determinante en la vida, vos tenés la posibilidad de armar un proceso de acompañamiento terapéutico, psicofarmacológico, que es crónico, pero no es irreversible como pasa con la lobotomía. No es ni esporádico como el electroshock, ni irreversible como la lobotomía. Es crónico. Es abrir una lógica distinta, ¿sí? Para el tratamiento de las problemáticas de salud mental, de ciertas problemáticas de salud mental. ¿Se entiende por qué es realmente una modificación importante el uso de los psicofármacos en todo lo que había disponible en ese momento? Bien. Sigo otro poquito. Eh, En el medio, así sueltito, aparecen a veces las voces de los pacientes en estos trabajos. Esto de sentirse vacío, sentirse agotado, tener cierto desagrado por el tratamiento, porque identifican que provoca somnolencia y cierta debilidad, ¿no? Esta cosa, la indiferencia. Pero eso aparentemente en la ecuación no tuerce un destino, ¿sí? No tuerce un destino luminoso para el fármaco. Los pacientes lo estaban diciendo, los pacientes lo estaban diciendo, ¿sí? Pero el lugar que tuvieron en todo este esquema, digo, no se ganaron ningún premio Lasker, ¿sí? El Lasker se lo ganó Lehmann. Y acá Sandra le pone de vuelta el cascabel al gato y dice, todo esto se da en un contexto en el que no se sabe las bases ni de la manía ni de la esquizofrenia, de hecho todavía no se sabe, y no se estableció de manera fehaciente el modo de acción, ¿sí? Lo que se estableció fue un protocolo de administración, pero ese protocolo no es porque entendieron cómo funcionaba, ni cómo actuaba, ni cuáles eran las bases de aquello sobre lo que actuaba. Ni sobre lo que actuaba, ni cómo actuaba. Nada de eso se sabía. Sin embargo, se armó un protocolo que, en términos formales, se corresponde con la dinámica médica, con los tipos de documentos médicos, y es la administración de la medicación. ¿Sí? Digo para que no nos perdamos en las funciones de esto. ¿Sí? Es un protocolo de administración. Lo único que se sabe, dice Sandra, lo único que se sabe, y lo dijeron los pacientes, es que provoca indiferencia y desinterés, ¿sí? Y a la larga, disinesia tardía. Eh, a ver que acá ya estamos cerrando. Algo que también plantea Lehmann es esta idea de el uso de psicofármacos mejora la relación médico-paciente. Y uno dice, ¿qué? Pero bueno, frente a un paciente que se te aparece y te lobotomiza, frente a un paciente que dice todo bien y te larga un paletazo, ¿no? El paletazo le dicen al electroshock. La idea de poder hablar con un médico de un esquema farmacológico, que en vez de darte un paletazo te dé un blister, habla de la recuperación de ciertos márgenes de confianza de parte del paciente frente al terror de que se te viene un psiquiatra y lo que se viene cuando viene un psiquiatra.
¿sí? También Lehmann dice que tiene efectos en eso, en algo más civilizado, si se quiere, no es la palabra que utilizan. Pero si frente a la idea del psiquiatra como el que viene a cortarte los pedazos, digo, para hablarlo brutalmente, ¿no? Y te saca ahí, te lobotomiza. Frente a la idea de que el psiquiatra es el que habilita que te tiren un electroshock, esto es mucho más, de vuelta, mucho más civilizado, mucho más eh, amable, ¿sí? Aun cuando tu palabra les chupó un huevo, como decíamos, porque hablaban y no importaba, pero ciertamente no es lo mismo que estas otras formas de vincularte con un psiquiatra, ¿sí? Está siempre acá la fantasía de dejar atrás, esto lo agregué yo, de dejar atrás los métodos del tratamiento moral. Quienes seguimos el texto de Foucault, hay un capítulo entero que Foucault dedica en el poder psiquiátrico al tratamiento moral del señor Dupré, que es un hombre que se creía Napoleón y que lo trata un médico de mucho renombre dentro de la corriente del alienismo y del tratamiento moral, y hay toda una disección de las características de ese tratamiento que incluía, por supuesto, duchas frías, marcas con un hierro candente en el cuello, utilización de laxantes para aflojar, en el sentido literal, a la persona, ¿sí? Entonces, claro, frente a esos esquemas, hablar de esto se parece demasiado al progreso científico de la época, ¿no? Digo, para entender de dónde veníamos también en la psiquiatría, ¿sí? Y por qué esto puede ser esgrimido como un avance, ¿sí? Me fui para atrás, perdón. Y acá cierro y lo leo textual, es el último párrafo del artículo de Sandra, que sienta posesión, dice: la pretendida revolución farmacológica, lejos de representar una ruptura con los procesos de choque que precedieron a los neurolépticos, un tipo de neuroléptico es la clorpromacina, establece una continuidad, salvando las distancias, en lo referido a aquello que en ambos casos se consideró como eficacia terapéutica, sea por el choque de insulina, la lobotomía, el electrochoque, el opio o el éter, sea por la clorpromacina. Los efectos deseados son los mismos: conquistar la indiferencia, la calma y esperen que no leo, y el silencio para permitir la gestión de la locura. ¿Sí? Sandra lo que dice, hay una línea de continuidad. No será a los machetazos en el lóbulo parietal, no será a los paletazos en la cabeza, pero lo que importa acá, dice Sandra, y en lo que es eficaz, es en calmar, hacia afuera. Adentro puede haber un volcán, como les digo. Eh, Sandra tiene esta lectura y es válida, por supuesto, y es de hecho en la que nos alineamos en general desde las lecturas críticas que hacemos de las ciencias sociales. Yo traté de traerles los por qué esgrimidos de parte de ellos para decir esto es mejor, es menos cruento, ¿sí? Para Sandra no es menos cruento, porque adentro, de vuelta, los síntomas se mantenían. Sí, los síntomas se mantenían, el delirio, la manía persecutoria, eso no se aminoraba con el uso de clorpromacina. Lo que había era indiferencia respecto de eso. ¿Sí? Entonces yo dejo de compartir acá eh, y abro a la conversación. Por supuesto, tenemos unos minutos para conversar acerca de este texto, que me pareció bien, Sandra. Sí, yo tengo dos preguntas. En principio, bueno, nada, felicitaciones, muy buena la expo. Eh, y bueno, voy a hacer un comentario porque estuve leyendo el libro y capaz no está limitado solamente a este capítulo, pero bueno, ella habla de esta línea de continuidad de lo que es, digamos, la psiquiatría biológica, ¿no? Que no hay una ruptura epistemológica. Y en un momento dice que, bueno, que la publicación del DSM-3 forma, digamos, como una estrategia, digamos, para poder actualizar ese saber poder de la psiquiatría biológica en contraste con el movimiento antipsiquiatría, perdón, de los años 70, ¿no? Eh, Caponi sostiene la hipótesis, digamos, de que estos tratamientos morales, o al menos que se puede pensar más vinculado a los mecanismos de encierro más tradicionales, en realidad coexisten, si se quiere.
No hay como Por una... supuesto, Lucho, viste, el mantra nada se pierde, todo se acumula, rige también para acá. Porque de hecho, lo sabemos, los monovalentes no se han cerrado, la locura crónica, y si sos pobre más, sigue vigente. Lo que es, lo que establece los psicofármacos es una línea de corte que siempre es muy volátil y muy móvil entre lo grave y lo que no es lo que no es tan severo, y puede, digamos, lo que tiene que gestionarse puertas adentro del manicomio y lo que puede ser gestionado afuera. Digamos, el cúmulo de lo que puede ser gestionado afuera no era tan fácil de discernir previo a los psicofármacos, ¿sí? Porque con las herramientas que contaban era con estas, electroshock, lobotomía, ¿sí? Y si la agitación física era el indicador por excelencia, los motivos de la agitación física no son siempre un brote psicótico desatado, ¿sí? Uno puede estar furioso, como el loco furioso era una de las figuras, por eso digo furioso. El loco furioso, que era lo que preocupaba tanto y lo que habilitaba el ingreso al hospital, la terapéutica era la misma si tenía que ver con otra cosa, ¿sí? Y ni siquiera estoy hablando de un mal diagnóstico, de decir eran parásitos y por eso se agitaba. Estoy hablando dentro de la vastedad de las problemáticas de salud mental, no todas daban para un electroshock, ahora era lo que tenían, ¿sí? No todas daban para una inyección de insulina, pero era lo que tenían. No todas daban para una lobotomía, pero era lo que tenían. De hecho, la lobotomía, hay muchos casos, mencioné, una hermana de Kennedy, el otro día leí que una hermana de Kennedy le hicieron la lobotomía. Digo, estamos hablando en esta época, para acompañar lo que vos planteás de que no se pierde. Entonces, hay una idea de un núcleo sumamente reactivo a cualquier avance de los peores pacientes, pero hubo una transformación en la paleta de posibilidades, ¿sí? Eso no cancela el objetivo de poder, de acuerdo a Foucault, que tiene la psiquiatría, ¿sí? No lo anula, le da más herramientas, ¿sí? Pero hubo un cambio, de hecho, Conrad, en uno de los libros, siempre Estados Unidos, ¿no? Que es lo que analiza Conrad, hace una revisión de las altas hospitalarias y desde que salió la copromacina hace así, perdón, de las internaciones, y bajan. O sea, se verificó en el mapa de esto que la gente la podía largar. Después vos dirás, bueno, lo tenían babeando en la habitación del lado. Sí. Pero eran dos preguntas. Sí, y después, nada, algo un poco más abierto que tenía que ver con cosas que vengo leyendo por otro lado, pero que tiene en este esquema o en este modelo que plantea ella, las benzodiazepinas, Sí. digamos, se pueden pensar, digamos, en este modelo, o sea, o es otro. No, no. No, no, porque las benzodiazepinas están inscritas con otros objetivos, digamos, son medicamentos ansiolíticos, no, a un loco no lo parás con clonazepam, tenés que darle algo más fuerte. A un loco, esta cosa del loco, el extremo, ¿no? Es decir, el que no lo puedes parar. Las benzodiazepinas vienen a cubrir otro tipo de cosas, son posteriores, de hecho hay toda una genealogía de las benzodiazepinas, empezando por el Valium, después el bromazepam, digo, fueron teniendo su momento de auge en distintos periodos históricos. Después el prazolam, ahora el clona, ¿no? Son todas benzodiazepinas, tienen otra función, digo, tienen otra función química, nada, para nada de desmerecer, porque de hecho, el uso incorrecto de las benzodiazepinas es sumamente nocivo, ¿sí? No son medicamentos sencillitos, aunque uno crea que puede tener un plan A de 0,5 en la cartera y tomarse uno, o en la mochi y tomar uno y sentirse mejor, eso funciona en un plano. Yo he visto, y no estoy hablando de los casos severos, por eso les digo, no estoy diciendo lo que vi en el Melchor, lo que vi en el mostrador de la farmacia cuando venían personas que estaban tomando alguna benzodiazepina durante un tiempo que, de hecho, hicimos una investigación con los compañeros, que había pasantes de farmacia y estaba yo, e hicimos en ese momento una investigación, como pudimos, respecto al tiempo de uso de la benzodiazepina, que no está está indicado para entre 3 y 6 meses y en relación a cuestiones puntuales. Eso en el prospecto.
preguntabas a las personas, ¿cuánto hace? Y 7 años, 8 años, 15 años, ¿sí? Y después está el efecto de apilamiento. Siempre cuento lo mismo, lo hablábamos ayer con Mili, y lo digo para que no, si no parece que uno es salvo, ¿no? Que está analizando un objeto que le es totalmente ajeno. Mi abuela era una persona que yo hoy entiendo, una persona con una depresión de toda la vida. Mi abuela tomaba por apilamiento las benzodiazepinas. A ella le habían dado bromazepam, que era el lexotanil, después le daban alprazolam, no dejaba el lexotanil, agregaba el alprazolam. Entonces iba tomando cada vez más cosas, 2 por 3, quedaba de culo, la hacían tipo intoxicación, desintoxicación en un spa, pero era en un hospital público en Monte Grande, y salía más o menos razonable. Porque eso les quiere decir, los efectos, si vieron alguna vez una persona que toma medicación cualquier tipo de benzodiazepina, pero todo combinada, pero aun cuando no sea combinada durante mucho tiempo, hay síntomas inequívocos. Uno es lo que se llama boca de algodón o lengua de algodón. Es que como que les sobra la lengua, no pueden hablar, no tiene movilidad. La lengua yo me acuerdo si tenés que pan venía con la receta, ¿no? Y dije, ¿no? Ese era un signo inequívoco. Mi abuela tenía, cuando se pasaba de rosca, vieron como Capusotto, la abuela con el Lexotanil. Había una canción en la época de Todo por 2 pesos que era la abuela, era con Lexotanil, terminaba que decía con Lexotanil. Mi abuela cuando estaba no podía levantar los pies, o sea, no podía levantar los pies para caminar. Igual decía, se los sacaba, la tenían un poco, y no era algo irreversible. Digo, para contribuir a estas lecturas que estamos planteando, salía arando. Después, digamos, tenía su situación, su cuadro de base, lo que quieras, pero era relacionado con el uso indebido, y los dosis y la combinatoria. Y vos la veías ahí y decías, está, fue, esta no sale más. Iba a la clínica Espora, si conocen por la zona sur, iba a la clínica Espora, y a los 5 días estaba ahí. Y dices, bueno, era la medicación, ¿sí? O sea, a mí me parece muy interesante, podemos seguir conversando nosotras, incluso Nadia, por la benzodiazepinas, porque entiendo que aparte son el tipo de fármaco que circula en la cárcel. Igual debe haber algunos otros, debe haber alguna quinetón, eso solía circular también. No estaría mal que averigües qué hay circulando, para entenderlo en términos técnicos, pero también en estos términos, ¿sí? De qué implica, ¿sí? Después se usará como el orto dentro de la cárcel, pero está bueno saber qué hay, para no pensar que Sí, cualquier fármaco es lo mismo. sí, en términos de protocolo es como que salen así programas, el tema de no usar estos psicofármacos por la cuestión de la generación de adicción, ¿no? Digamos. Lo que es Pero como una tolerancia, porque uno decir adicción, lo que es tolerancia y cada vez la dosis tiene que ser mayor. Por supuesto, adicción se puede entender. Yo no, a ver, adicción para mí, ustedes compañeros que han trabajado con temas drogas, yo digo adicción y no sé, para mí es la merca, como si adicción es una. Sé que se habla en términos de adicción, pero también digo por las cuestiones fisiológicas y de dependencia. Pero mayormente lo que yo veía, por supuesto no veía los casos más severos, ¿no? Sino los que venían a comprar a la farmacia, tenía que ver con el uso indebido y con la dosis, ¿no? Era esto, era combinación y dosis alta, más alta de lo recomendado. De ese lado era no poder dejarla, ¿sí? Pero no vieron que, por ahí lo conocés, Julia, con la cocaína se habla del craving, el ansia de cocaína, ¿no? No lo veo tanto por ese lado, sino como decir, ¿es esto o no duermo? ¿Es esto o no salgo a mí? ¿Es esto o no? Y me parece que modélicamente no es exactamente lo mismo, pero puede estar equivocada, ¿sí? Obviamente hay una dependencia física en los dos casos, pero no es lo mismo que el rayazo, no sé cómo, nada que hacerla, eh, habría que charlarlo. Aún cuando las terapéuticas sean las mismas, ¿eh? Digo, a la granjita van todos, los que toman merca, los que se pasaron de benzodiazepina, y eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Hasta qué punto vale la pena hacer la diferencia, ¿no? Analíticamente, si después van todos al mismo lado. Em, pero Sí, el bueno. tema por ahí con los benzo, y que se ve por ahí más en los adolescentes o los jóvenes, es que no es que se clavan solo el clona, No, la es jarra toda la loca. mezcolanza que Ah, hacen, y eso es lo que te genera la adicción, no es que si no me tomo el bien. clona no duermo solamente. Yo pienso más en ¿Y los cuánta viejitos que gente toman hay? eso para Claro, dormir, bueno, pero sí, claro. Igual cuánta gente que te dice, si no me tomo el clona,
no duermo, y le das un placebo y se duerme. Tal cual, tal O cual. sea, es muy A así, eso voy, digamos. a Tiene eso muchas voy. aristas, sí, Digo, no es sí, estar 3 días sin dormir tipo Kate Richards, ¿sí? O 15 días sin dormir. claro. Es otra, hay otro enlace ahí con las cuestiones. Ujú. Pero también es cierto esto. Estamos hablando, o yo venía hablando, distinto de lo que habla Nadia, distinto de lo que habla Julia. En un entorno donde el médico te da la medicación con la receta. Nadia habla dentro de la cárcel y Julia habla de los usos no terapéuticos, para decirlo con Sí, elegancia. sí, Los el uso usos no no debido, sí. terapéuticos. Ujú, Debido lo dirán los médicos. Yo digo no terapéuticos. ¿Viste cómo ujú. me cubro de eso? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o si hay alguna apreciación general del tipo de No, análisis que hace Sandra. Astor, sí. No, bueno, yo cuando leía el texto me acordaba de cómo arranca Vigilar y Castigar de Foucault y esa cierta humanización del castigo que relata tan crudamente las primeras páginas de Vigilar y Castigar. Bueno, lo pensaba un poco en paralelo en cómo se fueron transformando esta forma de tratar de la locura desde la intervención a través de medios físicos o mecánicos hacia bueno, la medicación. Y bueno, hay algunos comentarios medio generales, no, como inquietudes que me fueron surgiendo al leer el texto. Y me parece que muestra muy bien Sandra con esa reconstrucción que hace un poco histórica, genealógica del uso de este medicamento, cómo hay todo un esfuerzo retórico ahí, como decías vos, para tratar de que la psiquiatría se prenda a la ciencia, digamos, a la medicina y a la ciencia. Pero hay veces que no cierra eso porque, bueno, vos lo mencionabas recién, no hay no hay una comprensión de cómo funciona realmente esa droga en el organismo humano, ni cómo funciona ni a qué le está pegando. Porque ni esas a dos qué le está cosas. pegando. El tema es qué hay ahí que hace que esto funciona, cómo no sé, y sobre qué tampoco. Por Claro. eso digo, diagnósticos y fármacos, las dos cosas son una incógnita en estos términos. ¿Qué es eso Ajá. que está ahí y cómo el fármaco le pega? El Sí. tema, y esto lo plantea Sandra también, y yo lo he planteado en algún momento en una misma línea, digo, lejos de eso ser un obstáculo, ¿sí? Lejos de que lo que es esta fragilidad epistemológica sea un obstáculo, antes bien, y siempre lo planteamos, hay que presentar la eficacia circulatoria. Aun cuando es frágil epistemológicamente, es eficaz circulando, porque no los ha detenido. Digamos, no es que dicen, no, volvamos cuando Mm, sepamos qué es ese diagnóstico, mm, volvamos cuando entendamos cómo funciona este fármaco. Entonces, hay una suerte de doble registro que yo no lo quiero plantear como cinismo ni como ambigüedad, y menos como contradicción. Por favor, para mí eso son vías muertas. Hay un cierto doble juego entre parecerse a la medicina, plantear los avances en términos de acercamiento a la medicina y, y vamos, mientras todo esto ocurre. Porque no es que dicen, me parezco porque está bárbaro. Es como, miren lo que se me ocurre. ¿Conocen Mujercitas? ¿Leyeron Mujercitas? El primer capítulo de Mujercitas, Joe va, mira lo que me estoy acordando, va a una fiesta y tiene el vestido quemado y tiene un guante roto y qué sé yo. Es como si, estoy en la fiesta, pero estás toda cachuza, ¿me entendés? Psiquiatría, estás toda cachuza, tenés el guante quemado, ¿sí? Pero a la vez va a la fiesta, ¿sí? Y está ahí. Y ahí conoce, digo, y conoce gente, conoce a Lori y todo bien. Es eso, es un poco es lo que tengo. Vine con esto, tengo el guante quemado, me tapo el vestido cachuzo. Eh, Foucault es muy sarcástico en presentarlo en el poder psiquiátrico de esta manera, por esto que yo les decía.
no solo la psiquiatría no es medicina para Foucault, sino que la medicina no es ciencia. O sea, es como decir, bueno, pará, loco, ¿qué querés? Vamos con el taparrabos a vivir ahí atrás de la sierra, ¿no? Es como decir, no queda nada, no queda nada. Pero bueno, en ese contexto es que él plantea estas cuestiones. Sí, y también en el cuadro de los resultados de los estudios que presenta Sandra, citando algunos de esos artículos, si vos ves los resultados, tampoco como que cierra mucho de que funcione realmente eh, para lo que se propone funcionar ese medicamento, esa droga. Total, Entonces ahí es hay como un todo, esfuerzo constante sí, de es un construir, siga-siga. claro. Y me parece interesante eso, digamos, como el esfuerzo de ciertos profesionales por construir un uso específico de la droga. En ese esfuerzo también está el resaltar ciertos efectos por sobre otros, porque, digamos, esa distinción entre efectos adversos y efecto buscado también es una dimensión, una distinción moral, digamos. No es muy novedoso eso, pero que se pone en primer plano, o en Es que es relieve. fundamental, Astor, porque decir que el delirio no se mengue, pero que mengue la conducta disruptiva, ahí hay una vara que, ¿quién la estableció? ¿Me entendés? ¿Cuál es Mm, el motor? Eh, hay ahí, digamos, hay un consenso que se construyó en torno a esa jerarquización, a decir, el delirio no menguante importa menos que el aminoramiento de una conducta disruptiva. Esa vara no es sí. médica, no es clínica, ¿sí? Es operativa, digo, es operativa, tiene que ver con los problemas derivados de las salas bulliciosas. Tal cual. Eh, que Y no digo que ahí, sea poco, no digo que sea poco. Agárrate, ¿no? Una sala con 40 personas. No estoy diciendo que sea un problema inexistente o falaz. El tema es qué se monta sobre la resolución de ese problema y cómo se valida una resolución de ese problema. Pero digo, no estoy diciendo que, ay, dale, bancate los ruidos. No estoy hablando en esos términos. ¿Sí? sí, y ahí dos cositas nomás. Me parece interesante ver yo desconozco, pero hay una transición, me imagino, entre esta forma de gestionar la locura, donde se busca que un poco se impone el tratamiento farmacológico, hacia esto que hablábamos recién de la búsqueda de los fármacos para aliviar ciertos estados, qué sé yo, que uno puede considerar más indeseable o menos indeseable. Entonces, la lógica de imposición hay una lógica de búsqueda. Y ahí, bueno, lo último, por ahí preguntarte, que me quedó de la exposición un poco, que lo pasaste ahí por arriba, que fue el tema de este cambio, por ahí que hablas de, cómo se prendía la psiquiatría, la moral, eh, y cómo eso, si es que hasta el día de hoy están pegadas o ves alguna transformación ahí o qué pasó, digamos. Bueno, es lo que hemos hablado en otros espacios. Foucault plantea la episteme como lo que ocurre entre dos mutaciones del saber. Las epistemes son en relación a formas de saber. Esas formas de saber se expresan en códigos del ver, del hablar, no necesariamente son saberes expertos. La episteme no es algo completo, como algo paradigmático, sino es la lógica de Kuhn, que lo que se va rompiendo cuando hay cambios o transformaciones o revoluciones en los paradigmas, cambia toda la forma de pensar. Es algo parcial, en este caso estamos hablando de la episteme psiquiátrica. Historia de la locura yo de hecho lo estoy dando, en general lo doy en el primer cuatrimestre en una maestría, y dudamos el año pasado si plantearlo como una propuesta de reuniones, ¿sí? Así como veníamos haciendo el poder psiquiátrico y los anormales, planteamos si seguir o no con historia de la locura. Y la verdad es que hay múltiples razones que no vienen al caso, pero no continuamos este año con esa línea en el otro grupo. En Historia de la Locura, Foucault lo que plantea es esto que yo te digo, que ha habido experiencias de la locura
no vinculadas a la idea de enfermedad. Que la experiencia de la locura que la vincula al campo de la enfermedad, la que lo liga al campo de lo médico, es la experiencia moderna, que surge en el siglo XIX y XX, y podríamos decir en el XXI habría que ver qué onda. En ese habría que ver qué onda, digo, las experiencias anteriores no ligan el campo de la locura al campo médico, ¿sí? En un caso lo ligan al campo de la tragedia y de la comedia, en la experiencia renacentista, y en la experiencia clásica, le dice Foucault, nosotros le decimos neoclásica, lo ligan al campo del encierro, por eso el hospital general surge en ese momento, y tiene una connotación moral. Pero todavía, ya era moral cuando todavía no era médica. Bien. Recién empieza a quedar ligada a la enfermedad y ahí la psiquiatría a hacer su magia en el siglo XIX y XX, ¿sí? Que es el último que estudia Foucault en Historia de la Locura. El tema de si estamos o no en otra episteme es una discusión, yo diría, al interior de la propuesta analítica de Foucault. Lo que yo siempre planteo, y con toda... tratando de que no sea disruptivo, porque hay gente que se hace los kioscos, los grandes kioscos hablando de esto, es, a mi entender, los diagnósticos y los fármacos, o sea, los fármacos a partir de este momento que menciona Sandra, con la clorpromacina, pero con todo lo que vino después, los psicofármacos. Y los diagnósticos a partir del 80 significan torsiones en la episteme. Hay un cambio ahí. No es un cambio que signifique una ruptura, una transformación total y absoluta, en principio porque todavía hay un componente moral en relación a la enfermedad mental. Y yo digo enfermedad mental porque así la digo, porque la entienden como enfermedad mental, es que hay un campo moral añadido, ¿sí? En tanto, a mi entender, no se desembarace de lo moral, hay transformaciones tecnológicas que no son epistemológicas, Sandra lo ha dicho, pero son transformaciones tecnológicas. Los diagnósticos son tecnologías, no solo los fármacos, ¿sí? Los fármacos son sin duda tecnologías, y eso es lo que planteo en el artículo que se leyó Sofi en su momento, de Culturas Psi. El surgimiento del DSM es un cambio, es un desbloqueo, no es una revolución. Es un desbloqueo tecnológico y también epistemológico, pero en términos de desbloqueo no cambia el panorama general. Hay gente que dice que sí, que ya no estamos en la modernidad y por lo tanto tampoco estamos en la modernidad en la psiquiatría. Es objetable, yo no creo que estemos en la modernidad, no creo que, no sé ni en qué estamos, pero sí creo que todavía el componente moral está muy fuerte, tallando, y eso no está reñido con los avances tecnológicos. Digo, frente a la idea de la moral como algo rancio y de la tecnología como algo progresivo, acá están articulados los dos, ¿sí? No se pelean entre sí. En términos de episteme de Foucault, eso hablaría de que no cambiamos de episteme. Ahora, en términos de análisis, más de paradigma y de si estamos en... Cuando empiezan a decir la sociedad moderna, ¿qué sociedad, te digo yo? ¿Qué es Occidente? ¿Qué Occidente? ¿No? Es como decir, necesitan explicar algo desde lo general y le van apilando características. Yo creo que lo general no existe más para mí, pero lo digo, sin nostalgia, ¿sí? Lo general no existe más. La sociedad, ¿qué sociedad? ¿Qué Occidente? ¿Qué modernidad? Pero bueno, en las líneas que sí siguen esa lógica, dicen, bueno, posmodernidad, modernidad tardía, necesitan ubicar un contexto que hable de un mundo. Para mí el mundo no es más una palabra, está este quilombo en el que estamos. Pero no se puede poner eso en un paper, entonces no lo digo. Pero está este quilombo en el que estamos. Para mí, seguir tratando de pensar en términos de generalidad es una rémora positivista. Es como, todavía necesitas decir que hay un todo. Pero bueno, hay gente que está en esa, y como les digo, escribe el libro de la conferencia, y te habla de la pomo, ultra, mega, ¿sí? Post. A mí no me da problema decir que la episteme no se movió, porque no es algo general, es algo en relación a la psiquiatría. Y decir que no se movió, tampoco quiere decir que no hay nada dentro que haya cambiado, ¿sí? Vamos a ver si el motor tecnológico, tanto en los diagnósticos como en los fármacos, no termina por impulsar una transformación epistémica real, ¿sí? Concreta, de modificación total, de revolución. Yo veo que no pelea con la moral. Entonces no sé si está del todo novedosa,
¿sí? La episteme, o sea, si hay una nueva episteme. Pero en un punto, no sé, tengo cosas más importantes que hacer, como averiguar cosas, ¿no? Más concretas de movimientos que hay, de dinámicas, en procesos parciales. Y dejo para quienes estén interesados en hablar de si estamos en la modernidad, en la posmodernidad, en la postmodernidad y la sociedad, bueno, están en esa. A mí no me hace obstáculo, ¿sí? Pero sí sigo viendo moral, no es que no la veo, no la veo. No, yo sigo viendo que la moral está ahí, muy, muy instalada entre los avances tecnológicos. Claro, a mí se me dificulta pensar cómo podría estar fuera de alguna moral en algún momento, digamos. Bueno, hay una experiencia previa a la experiencia clásica que según Foucault tiene que ver con la comedia y con la tragedia, que no era una experiencia fundamentalmente moral. Por eso digo, hay que mirarla en la historia. Fue posible una experiencia de la locura, que es la experiencia más rica para Foucault porque está desdoblada en estos dos aspectos, crítica y cómica y trágica y cósmica, que no estaba anudada al campo de la moral. No había una apreciación moral respecto al loco, por decirlo, para bajarlo a lo mínimo, ¿sí? No se lo veía moralmente al loco, o atravesado por la moral. Eso es posterior. Ahora, cuando entró en esa, no la soltó más. Pero bueno, hay un punto en el que son discusiones. A mí me encanta, yo no le saco el cuerpo a estas discusiones. Pero bueno, no sé si hay una respuesta única. ¿Me explico? No sé si hay una respuesta única. Por el otro te la fundamenta para decirte, hay transformación epistemológica. Para mí, transformación epistemológica. Si no sabes el diagnóstico en qué consiste, ni cómo le pega el fármaco, mucha transformación epistemológica no hay. Habrá transformación tecnológica, porque el fármaco se indica mejor, se establece mejor. Sí, andate. Se afina mejor el protocolo, pero de ahí a decir transformación epistemológica, es lo tecnológico. No es un cambio en cómo se concibe la relación del fármaco con el diagnóstico, ¿sí? No es epistemológico. Igual, como digo, Incluso, sigue andando. Sí, dale, Juli, dale. no, pensaba en estas transformaciones tecnológicas, el hecho mismo de las imágenes por resonancia magnética o la sensibilización de las imágenes, en ese sentido no hay un cambio, pero bueno, las máquinas de inscripción de alguna manera fundamentan unas lógicas y una pretensión de verdad que parece funcionar, digamos. Estoy viendo un cerebro Eh, depresivo, pero no sé cómo funciona la depresión. claro. Estás viendo un cerebro depresivo, lo estás viendo, ves que los lóbulos, digamos, las partes del cerebro se encienden o no. Digo, hay todos unos estudios interesantísimos sobre las metáforas que se utilizan para hablar de las lecturas de la aparatología médica. Sin embargo, eso no significa un salto en la comprensión de cómo eso está ocurriendo. ¿Sí? Hay una visualización, no un salto sí, interpretativo o de comprensión. Me acuerdo en entrevistas que hacía durante la tesis me decía, sí, seguro, vos le haces una resonancia a un pibe con TDAH y el cerebro es distinto. Ahora, ¿cómo es distinto? No tenemos la menor idea de qué onda ahí. ¿Cómo es distinto? Esta idea de que los cerebros sanos se parecen todos, los que no son los que no están sanos, y digo con mil comillas, son todos diferentes. Eh, entonces, ahí, digamos, por supuesto, van arrimando el bochín, ¿sí? Van arrimando el bochín. La tecnología, aparte yo no tengo una lectura pesimista de la tecnología, ni soy antitecnología, y especialmente no soy antitecnología farmacológica, y no soy antitecnología psicofarmacológica, sépanlo. Como dice Pecheni, yo lo que no quiero es que me duela, sea el cuerpo o el corazón, ¿sí? Yo lo que no quiero es que me duela. Es decir, yo desde esa convicción no tengo una lectura penalizadora, ¿sí? Punitivista. A priori, no la tengo a priori, porque me parece que eso aparte es una forma fea de investigar. Si vos tenés una lectura a priori punitivista sobre un objeto, dejá, ya hay un montón que andan en esa, no entremos nosotros. Dicho esto, digo, aunque no tengo una lectura negativa de lo tecnológico, al contrario, y asumo como hipótesis que lo tecnológico puede modificar lo epistémico, ¿sí? Lo puede llegar a modificar. No veo que sea el caso, ¿sí? Todavía no, de vuelta, no la veo.
Pero bueno, a mí me parece que es un texto bárbaro el de Sandra, por la revisión que hace, por haber accedido a fuentes que son interesantes, y también porque permite todas estas otras discusiones. ¿Sí? Así que bueno, estamos en tiempo. Si quieren comentar alguna cosita más. ¿Qué les pareció? Digo, arrancamos, fue el primer texto que compartimos este año. No, buenísimo, a mí me encantó el texto, leí un par de capítulos más, me parece este concepto, creo que en el capítulo 8 de hermenéutica psiquiátrica de sí, no sé, me anudó una serie de problemáticas que venía más o menos trabajando y bueno, parece muy potente. Eh, y de no sé, justo estaba viendo este cambio, ¿no? Que hace Lehmann de pensar la pasividad de un modo positivo. Eso, como ese giro Esa dentro eficacia, donde de... uno ve un problema, ahí hay un éxito. Sí, Digo sí, porque sí. también hay que poder inteligir esto que hablaba recién Astor, ¿dónde están puestos los énfasis, ¿no? Porque si no estás diciendo, creo que como uno habla en francés y otro habla en checo, no estamos entendiendo, ¿sí? Pero bueno, para la próxima, como les dijimos, hubo este reacomodamiento, va a ser la presentación de la revista. Yo les invito especialmente a que vengan, para que no quede vacío ese momento. Igual les voy a mandar algunas piezas de difusión, las tengo que armar y compartir, y les invito a que también inviten gente que crean que pueda estar interesada en venir, en participar. No creo que sea algo muy largo, es una cuestión entre formal y cortés, y también de darle cierto peso a esto que costó tanto, ¿sí? Es que saliera este número y que se presente, digo, todo esto está articulado, aunque no lo crean, que se presente una agenda de diagnósticos y fármacos que pueda marcar las características de las investigaciones en nuestra región, ¿sí? Parece muy pomposo si lo digo así, pero no estaba armado como campo. Eso hay que forzarlo, ¿no? Hay que forzarlo de alguna manera, hay que impulsarlo, por decirlo así. Este primer tomo, o este primer volumen, todavía tiene más relación con salud mental. El segundo para mí es una apuesta muy buena, ni siquiera está tan vinculado con salud mental, que es lo que me parece tan importante, porque a veces salud mental se come, ¿no? Se come la agenda, y nada, yo he vivido de eso, no tengo problemas, pero me parece que es importante mantener un diálogo con otros campos, porque si no, corremos el riesgo de pensar que cuando pintamos nuestra aldea, pintamos el mundo, y que todo lo que se explica es porque es de salud mental. Y estamos viendo, lo hablábamos en este intercambio con Julia, que yo valoro y te agradezco muchísimo, que hay dinámicas que no son propiamente de los psicofármacos, por decirlo de alguna manera. Entonces, y más, digo, cuanto más la psiquiatría biológica se quiera acercar a la medicina, más necesitamos entender cómo funciona la medicina para entender qué están diciendo cuando lo mezclan con la psiquiatría biológica, ¿sí? Es un trabajo que necesitamos hacer, porque si no es este laburo de decir, ¿no? Sufrimiento, padecimiento, que está bien, pero es ciertamente restrictivo para siquiera hipotetizar qué está pasando ahí, ¿sí? Así que bueno, nada, el 23 nos deseamos la mejor, y nos vemos el tercer jueves del mes que viene con esta propuesta de presentación para que conozcan un poquito cómo fue, ¿sí? Les agradezco mucho que hayan estado. Un Bueno, abrazo, gracias. Euge. Saludos Muchas a gracias, todos, Euge. todas. Gracias, Hasta nos vemos. luego. Que anden Cuídense, bien. que estén muy bien. Nos vemos. Chau, chau. Euge.